Entonces, ¿cómo caminamos por el Espíritu? La respuesta es simple. Dejamos de tratar de llenar el vacío de nuestras vidas con cientos de pedazos del mundo y ponemos nuestras almas a descansar en Dios. El Espíritu hará el milagro de renovar nuestra vida cuando empecemos a meditar en sus increíbles promesas para nuestra vida, cuando comiences a descansar en las promesas de Dios día y noche. Escucha estas palabras en la palabra del Señor. Dice, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O este texto en 2 de Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sabes? Me encanta mi esposa porque cuando se le empiezan a olvidar las promesas de Dios, las empieza a anotar en papelitos por toda la casa. De repente te vas a lavar los dientes y ahí está en el espejo un post-it con las promesas de Dios. Y vas a la cocina y ves un versículo sobre el refri o un versículo al lado de la estufa. Ayer, antier, en el cuarto de los chicos, a la entrada del baño, de visitas, post-its con escrituras, porque cada vez que recuerdas la realidad de Dios en tu vida, cada vez que recuerdas sus increíbles promesas, puedes descansar en Él y puedes caminar en el Espíritu. Y entonces no satisfacerás los deseos de la carne. Vas a tener la victoria sobre la tentación, porque sabes que eres guiado por el Señor y tienes tu corazón alegre, descansando en sus promesas. Eso es lo que nos invita la palabra del Señor a hacer en este pasaje. Mira, es muy importante que tú y yo podamos... ¿cómo te diré? Que podamos destruir el velo del misticismo y el velo de esas imágenes, esos estereotipos que nos venden de la persona espiritual. Es que si yo soy guiado por el Espíritu, debo ser como uno de esos monjes que se iban al desierto y se metían en una cueva y estaban todo el día meditando. O esas tendencias de, no, es que todo, ahora está de moda la meditación, entonces todos tenemos que meditar y tú deberías de irte a una playa lejana, a una playa donde no haya personas, tú solo, quedarte ahí 3 días meditando profundamente en el Señor para que regreses transformado como un santo de los del desierto, qué sé yo. Ese tipo de cosas, tenemos que huir de esos estereotipos, tenemos que huir de todas esas falsas imágenes del cristianismo. ¿Por qué te digo falsas imágenes del cristianismo? Porque el Señor nos salvó, nos redimió, nos transformó y nos dio su Espíritu Santo, no para vivir en una celda como monjes en un monasterio, no para irnos a un lugar desierto, a una cueva. No, el Señor nos transformó para ir a los lugares donde hay personas, para ir a las ciudades, para ir a las tribus, para ir a todo lugar, al mercado, al lugar de trabajo, para estar en medio de la gente que no conoce al Señor y para que nuestra vida sea un testimonio de quien Dios es en nosotros. En la medida en la que tú y yo verdaderamente confiamos en la obra de Dios en nuestras vidas, en la medida en la que tú y yo nos metemos de lleno a la palabra de Dios, estudiamos sus promesas, conocemos de su fidelidad, de su amor, de su poder, es en la medida en la que tú y yo vamos a ir creciendo en esa confianza, en esa dependencia y en ese soltarnos en los brazos de Dios, dependiendo totalmente de Él. ¿Por qué nos preocupamos? Pues porque pensamos que estamos solos, que no vamos a poder con el problema que está frente a nosotros, que si no tengo las cosas que yo creo que necesito en este momento, no voy a poder salir del atolladero en el que me encuentro. Pero entonces te sientes solo, te ves solo, te crees solo, y eso obviamente te hace sentir pues impotente, frágil, débil, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces nos entristecemos, nos apanicamos y estamos temblando llenos de ansiedad, hechos bolita en un rincón. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos dado a la tarea de creerle a Dios. Podemos decir que creemos en Dios, pero le creemos a Él. A lo que voy es a que conforme tú vas conociendo por medio de su palabra al Señor y vas viendo todas las veces que el Señor ha sido fiel a sus promesas, porque una y otra vez nos demuestra en su palabra, yo dije que iba a hacer esto y mira, lo hice. Yo dije que iba a proteger a mis hijos y mira, los protegí. Yo dije que yo iba a proveer para sus necesidades y mira, traje la provisión. Yo dije que iba a cuidar, que iba a salir por ellos, que iba a abrir brecha y mira, lo he hecho. Y entonces empiezas a conocer a Dios en su carácter. ¿Cómo es Él? ¿Quién es ese Dios al que adoramos? Y aprendes acerca, no nada más de su fidelidad, aprendes acerca de su bondad, que es una bondad que no cambia, que es una bondad permanente, que no depende de su estado de ánimo. Se levantó de buenas el Señor, se levantó de malas el Señor. Uy, está enojado, no le vais a pedir nada ahorita porque te avienta un rayo. Mejor espérate a que ande de buen humor y entonces ya le pides las cosas, como a veces lo hacíamos con nuestros padres terrenales. No es así. Dios no cambia, Dios no tiene una montaña rusa de emociones y estados de ánimo variantes. Claro que no. Dios es un Dios estable, es un Dios inmutable, es un Dios permanente, es un Dios eterno que siempre ha sido quien Él es. De manera que su bondad está completamente arraigada en quien Él es su carácter. O sea, Dios no puede ser contrario a lo que Él es, y Él es bueno. Entonces, si Él es bueno y no puede ser contrario a quien Él es, sus propósitos van a ser buenos, sus deseos van a ser buenos, su voluntad es buena sobre tu vida. Pero ¿cómo vas a saber todo esto si no lees la palabra? ¿O cómo vas a aprender a descansar y confiar en las promesas de Dios si no has visto el registro histórico de todas las veces que Dios ha cumplido su palabra a lo largo de las páginas de la Biblia?
Tienes que meterte, tienes que estudiarla, tienes que enamorarte de tu Dios, conocerlo. De pronto llega un momento en el que, conforme todas estas cosas suceden, te das cuenta que las circunstancias adversas que pueden llegar a tu vida también son parte de un diseño perfecto, de un plan perfecto de Dios, en el que ese Dios amoroso, ese Dios misericordioso, ese Dios santo y justo, está preparando las cosas para tu vida. Y entonces puedes descansar en Él. Puedes saber que en los brazos de tu Padre, pase lo que pase, venga lo que venga, puedes estar tranquilo. Y puedes tener amor, puedes tener paz, mansedumbre, puedes tener dominio propio, puedes tener contentamiento, puedes vivir una vida como Él quiere que la vivas. Pero no es encerrado en una celda, meditando o alejado en el desierto, es en el lugar en el que Él te ha puesto, para que puedas ser luz en medio de las tinieblas y para que puedas ser un testimonio del amor de Cristo. Y entonces sí, cuando conoces ese amor, cuando entiendes la magnitud del amor de Cristo por tu vida, entonces sí, es natural que tú puedas amar a los demás. Es natural que tú puedas ver a los que te ofenden y medir las ofensas y decir, no, pues es que lo que a mí me hicieron no tiene nada que ver con lo que yo le hice a Dios y sin embargo Dios me perdonó. Lo que a mí me dijo tal persona o la manera en la que me clavó el puñal por la espalda no tiene nada que ver con los clavos que yo le clavé a Cristo en sus manos por mi pecado, no tiene nada que ver con la lanza que yo le clavé en su costado por culpa de mi pecado, mi rebelión, mi necedad, mi cabeza dura. Lo que esa persona me hizo no tiene nada que ver. Y a mí Cristo me perdonó, y yo le puedo perdonar a esta persona, y yo le puedo amar, y yo puedo modelarle y reflejarle el amor de Dios. Y lo mismo en todos los escenarios y en todos los casos, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con la familia extendida, en el lugar de trabajo, en el lugar al que tú vayas. Como dice Romanos 12, busca la paz con todos los hombres en cuanto de ti dependa. Sé tú ese instrumento de amor, sé tú ese instrumento de paz en las manos de nuestro Señor. Porque entonces, como dice la promesa que le da el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.